Túneles ferroviarios. No importa la geografía, pero parece ser que así no fuera necesario, en algún tendido ferroviario tiene que existir un túnel. Es algo casi que imposible de evitar. En Uruguay, nuestra geografía evita que este tipo de artilugios sean necesarios, y únicamente existe un túnel ferroviario en toda la red de los ferrocarriles uruguayos, el famoso túnel de Bañado de Rocha, que no está en Rocha, sino en Tacuarembó. De chico, recuerdo perfectamente la mística que me generaba ver aquel trencito del Parque Rodó, el Central Express, entrando y saliendo del túnel en su diminuto recorrido, y que cuando el tren no andaba, dicho túnel servía como remesa para guardar a la formación. No fue el único. Años antes, otros 2 trenes del Parque Rodó habían recurrido al mismo elemento, un túnel. Es que, como digo, forman parte de la idiosincrasia del riel, y los trenes a escala no pudieron jamás ser menos. Por eso, siempre, los distintos fabricantes de ferrocarriles a escala fueron ofreciendo en sus catálogos este tipo de elementos, principalmente porque en casos de fabricantes europeos, los túneles forman parte esencial de muchos entornos montañosos en la vida real. La primera vez que recuerdo haber visto un túnel ferroviario a escala fue en la impresionante maqueta de Don Walter Pastorino. La misma estaba ubicada adentro de un viejo salón de pasajeros. Contaba con un enorme túnel sobre una de las esquinas, y recuerdo perfectamente haber visto salir desde las entrañas de este a una locomotora con sus luces encendidas pasando muy cerca mío. Esto me marcó para toda la vida, y de ahí nunca logré concebir un ferrocarril sin un túnel. Pero como no teníamos dinero, tampoco había dónde comprar si quería un túnel para mi ferrocarril a escala. Así que si quería tener uno, teníamos que recurrir a la imaginación. Recuerdo ver en Delta Hobby, en una de las vidrieras, un pequeño túnel Lima al que le pasaba por dentro una locomotora DTM diésel de color verde con 2 saloncitos. También en algunos de los catálogos Lima con los que yo contaba se veía uno, pero acá en Uruguay, salvo en Delta Hobby, ese de la vidriera, no había dónde conseguir. Así que lo que hacíamos con mi amigo Darío era improvisar con cajas, con sillas o con lo que hubiera a la mano, nuestros propios túneles. El que más duró fue uno que hicimos con una caja de hamburguesas, pero también antes habíamos intentado con cajas de zapatos y demás. Dicen que las cosas tardan, pero llegan, y este es justamente ese caso. Una vez, mirando en un remate online, apareció un túnel ferroviario fabricado por la empresa Lima Trains de Italia. No lo pensé 2 veces y pujé por él. Pero al momento del remate me encontraba trabajando y no pude seguir pujando por el túnel. Pero cuando se tienen que dar las cosas, parece que todo conspira para que ocurra. Cuando vuelvo a mi oficina, grande fue mi sorpresa. Nadie más había pujado por el túnel. Fui el único interesado. Lo había ganado y ahora había que ir a buscarlo y sumarlo a la remesa de ANF. Por primera vez en la vida tenía un túnel ferroviario hecho y derecho, fabricado nada menos que en 1971 por mi querida empresa Lima, la firma de trenes a escala con la que crecí. Pero el vínculo de Lima con los túneles viene de larga data, así que vamos a tomar el tren del pasado y a conocer su historia. Lima comenzó a los pocos años de empezar su producción de ferrocarriles a escala a ofrecer túneles en su catálogo. En el catálogo correspondiente a 1959 aparece el primer túnel, el que era identificado como Le Galerie, siendo su número de referencia el 2060. Este primer túnel de Lima era fabricado enteramente en caucho. El segundo túnel producido aparecería en el catálogo de 1960, con algunas diferencias respecto al primero, pero no se especifica de qué material estaba hecho, aunque utilizaba el mismo número de referencia del anterior. Para 1963 aparece un nuevo túnel, el tercero de la línea Lima, con nuevas diferencias según se aprecia, manteniéndose nuevamente el mismo número, 2060, aparentando ser construido en plástico con una boca de imitación piedra a ambos frentes.
No hay más novedades hasta 1964, cuando aparece una nueva versión del túnel, ahora con el número de referencia 2070, con una longitud de 21 centímetros de largo y 18 centímetros de alto. Es interesante destacar que aquí se sientan las bases del que en el futuro sería el modelo más conocido de la empresa en lo que respecta a túneles. Incluso es destacable que los dos distintos modelos compartían catálogo, como en el caso de este 2070, con su antecesor, el 2060, que era más pequeño. Pero ambos aparecen por última vez en el catálogo 1966-1967. Para 1971 aparece uno de los túneles más emblemáticos de Lima, el número de referencia 2080, muy similar al 2070, pero presentando como característica principal la existencia de 4 ventanas de arco laterales, las que estaban construidas en plástico imitando roca, al igual que las 2 bocas de ingreso, mientras que el cuerpo completo del túnel estaba construido de espuma plast, y es justamente el túnel del que trata este trabajo. Lima lo ofrecía como el túnel grande, mientras que también ofrecía una variante más moderna, del 2070, como el túnel medio, compartiendo ambos catálogos. Hacia el año 1975 aparece un nuevo túnel en el catálogo de ese año, el 2081, que traía como novedad que venía desarmado y debía ser ensamblado por el usuario, siendo conocido como Galería Modular 2081, siendo así mucho más fácil poder incluirlo en los sets completos con formaciones, etc., por su característica de venir desarmado. Mientras que el 2080, con sus arcos laterales, se mantuvo en el catálogo hasta 1987. Sin dudas, fue mejor aceptado por los aficionados. Hacia 1989 aparecen los 2 últimos túneles que produciría la empresa Lima. Los números de referencia 60.000-2083 y 60.000-2082, presentando como novedad que el 2082 estaba diseñado para pasar por la galería con 2 vías en paralelo y la existencia de un pequeño lago sobre su lateral, mientras que el 2083 mantenía acceso de una sola vía, con una escalerita al costado y un pequeño arroyo. Se mantendrían en el catálogo de Lima hasta el año 2000, desapareciendo 4 años antes del cierre definitivo de la empresa italiana. Vale destacar que además de los túneles de venta individual o en sets, Lima también produjo una variedad de túneles alternativos que estaban incluidos en los famosos dioramas que la empresa vendía en algunos mercados, que consistían en pequeñas configuraciones de vías ya preestablecidas y listas para usar, como el número 100.302T o el 100.402T, pero eran túneles que formaban parte del decorado general de la pieza, no podían ser retirados.